Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Padre Celestial, le damos gracias por este día que nos ha dado, Señor, porque sabemos que en su obra, Señor, no hay coincidencias, sino hay su voluntad y hay propósito. Gracias por ello, Señor. Ayúdenos este día, Señor. Ayúdenme, Señor, a poder exponer de su palabra como es su voluntad. Que su Espíritu Santo me dé sus palabras, me guíe en lo que se ha de compartir, Señor. Bendiga aquí de mis hermanos presentes, Señor. Tóquelos de gran manera para que abran su mente, su corazón y la palabra que escuchen, Señor, sea de bendición para sus vidas. Gracias nuevamente le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice así su palabra, hermanos. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor de Dios, del Señor, y acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Y mire, lo que yo le quiero compartir es más en Bernabé. Las cualidades que él demuestra en estas escrituras. ¿Sabe? Bernabé me recuerda que en este libro de los Hechos, me parece que es donde él sale solamente. Y en este libro de los Hechos es cuando uno empieza a conocer más del Espíritu Santo que en los otros evangelios, los otros libros. ¿Ve? Terminándose el capítulo 15, me parece que es la última vez que Bernabé es mencionado, ¿verdad? Cuando parte con su sobrino a la isla. ¿Okay? Pero mire, empiezo así. Uno no tiene que ser un Saulo para que la gente que nos rodea, cuando uno es nuevo, lo mire con duda o vacilación y mantenga espacio entre ambos. Yo no sé si a usted le ha sucedido, ve de que entra a un lugar nuevo donde no lo conocen. ¿Y qué ven? ¿Lo reciben con abrazos? No. Lo reciben con una mirada de pies a cabeza y para atrás. ¿Ve? Así es de que no nos sorprendamos, hermanos, cómo reciben a Pablo, a pesar de que ya ha pasado años, ¿ve? Y él ha predicado, pero estos amigos aún así lo reciben con temor, con miedo. ¿Ve? ¿Y qué se toma? Se toma a un Bernabé. ¿Ve? ¿Para qué? Para acercarlos a ellos. Aquí vemos cómo José, sobrenombre Bernabé, hijo de consolación, toma, lleva y cuenta a los apóstoles sobre Saulo y sus hechos. No obstante el tiempo que Bernabé haya conocido a Saulo, Bernabé no tuvo temor de asociarse con él. ¿Ve? Y vamos a encontrarnos con personas así, hermanos. ¿Ve? ¿De qué? De que ven la necesidad. Pueden discernir la situación, hermanos. ¿Y qué? Acercarse a esa persona. ¿Ve? Y esto es precisamente cómo debe uno de hacer aquí mismo, más aquí en la iglesia que en otro lugar, hermanos. ¿Ve? Porque hay muchas personas que entran sin conocer. ¿Ve? Entran heridas, necesitadas, qué sé yo. Y si reciben así, ¿cómo cree que se van a sentir? ¿Cree que van a volver? No. Por eso tenemos que estar conscientes, hermanos,
con nuestras acciones, nuestras actitudes, en todo lo que hacemos y más que nada en la obra del Señor. Con esto podemos determinar que los apóstoles y discípulos confiaban en Bernabé. Lucas no nos dice que discutieron y desconfiaron sobre lo que Bernabé les contó sobre Saulo. Al contrario, Lucas nos dice cómo después de su encuentro, Saulo libremente entraba y salía, hablaba y debatía con los helenistas, o judíos griegos, ¿verdad? Sin duda alguna, Bernabé fue una persona que los apóstoles y discípulos respetaban. Y a través de sus acciones podemos ver cómo muestra las mismas cualidades y virtudes que el Señor Jesús mostró. Estas mismas cualidades son las que el profeta Isaías había profetizado de Jesucristo, o que Jesucristo había de poseer. En Isaías 11, 2 y 3, hermanos, ahí nos habla de esto. Y esto me gusta, hermanos, porque pone en perspectiva la actitud y el comportamiento de Bernabé. Mire lo que dice en Isaías 11, 2 y 3, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Déjeme le leo lo último en otra versión. Dice: él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará o decidirá por lo que oigan sus oídos. Y estas son las características, hermanos, o cualidades que Bernabé enseña. En una ocasión Jesús le dice a un joven rico que solo una cosa le faltaba para obtener la vida eterna. Esto fue que vendiera todo lo que tenía, lo diera a los pobres y le siguiera. La Escritura dice que se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Bernabé sí lo hizo, hermanos, sin que nadie le dijera, ¿verdad? Vendió el campo que tenía de heredad y puso el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Qué nos muestra? ¿Qué cualidades nos muestra? Muestra fe, confía que Dios ha de proveer. Muestra bondad y generosidad, hombre de compromiso para ayudar a los necesitados de la iglesia, hermanos. Esas son cualidades, hermanos, que ¿para qué sirven? Para todo, hermanos. Porque mire, le voy a decir, andando más afuera, uno puede ver a otra persona y puede tener uno la actitud de que tú no necesitas, pero uno no sabe, uno no sabe. Y es cuando estas cualidades que Isaías nos dice vienen o toman acción, hermanos. El discernimiento, hermanos, el discernimiento. Pero bueno, mire. En Hechos 4:36 dice esto, ¿verdad? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, para que, volviendo hacia atrás al 35, termina, dice, para que se repartía a cada uno según su necesidad. Así es de que, hermanos, no hay como poner en práctica lo que escuchamos, ¿verdad? Lo que aprendemos.
Es como el ejercicio, hermanos. Si uno quiere desarrollar cierta parte de su cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Ejercitarlo, practicarlo, ¿verdad? Igualmente la palabra de Dios. Uno lo puede escuchar de día y de noche, día tras día, pero si no la ponemos en práctica, ¿de qué nos sirve? Santiago nos dice algo sobre eso, ¿verdad? Búsquelo. Bernabé nos muestra que obediencia, siempre dispuesto para la obra, ¿verdad? Hechos 11:22 nos da un ejemplo de esto, que dice, Hechos 11:22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, que crecía, ¿verdad? Y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Él no cuestionaba, hermanos, él solo obedecía, ¿verdad? Y seguía, ¿para qué? Para que la obra de Dios se siguiera extendiendo. Bernabé muestra conocimiento y temor para alentar a los nuevos creyentes. Camina de acuerdo a su nombre, que dice hijo de consolación o de exhortación. Porque mire, Hechos 11:23 nos dice de esto, ¿verdad? Nos dice, Hechos 11:23 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Oh, sí, discúlpeme, sí, 24. Oh, no, me brinqué, discúlpeme. Sí, 11:23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Podemos ver que lo que él comparte lo practica, no solo lo dice, sino lo pone en acción. Y es así mismo, hermanos, como uno debe de ser, yo debo de ser, que lo que digo, comparto, lo viva. Bernabé muestra credibilidad y poder. Seguimos ahí mismo, Hechos 11:24, donde dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué? Porque tenía credibilidad, hermanos. Porque él vivía lo que hablaba. Él vivía su creencia. Y es lo que a muchos nos falta. Bernabé muestra sabiduría y inteligencia para entender diligentemente la necesidad de la región. Ahí mismo en Hechos 11:25 y 26 nos dice de ese hecho, hermanos. Dice Hechos 11:25, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero él reconoce, y sabe que él no se iba a quedar con esa honra solamente, sino que hizo, fue y buscó a Pablo, a Saulo aún, ¿verdad? Hasta Tarso, ¿para qué? Para traerlo. Porque él entendía de que sabe que era necesario. ¿Para qué? Para que la obra creciera aún más rápidamente, hermanos. Bernabé muestra que es hombre de confianza. En Hechos 11:29 dice así, hermanos. Hechos 11:29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Es cuando hubo hambre en la región de Jerusalén. Pero ¿a quién enviaron? A Bernabé. Porque sabían de sus convicciones, hermanos. Bernabé es llamado de Dios. Dice en Hechos 13:2,
Dice, Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Ve? So Bernabé no hacía esto nomás por sí, hermanos, sino que él ya había sido apartado por el Señor para esto. ¿Ve? Yeah. Amén. Sí. Bernabé muestra discernimiento y humildad. Con dignidad cede el liderazgo a Pablo. ¿Sí? Esto, hermanos, me recuerda a mí la misma actitud que el Señor Jesús tuvo. ¿Sí? Y eso lo conocemos en Filipenses en el capítulo 2. Donde nos dice que Él no se aferró a su divinidad, sino se despojó de ella para convertirse en hombre. ¿Sí? Así Bernabé, aquí él reconoce, ¿sí?, lo que Saulo, ahora Pablo, ha de hacer. ¿Sí? Dice, en Hechos 13:7 dice, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero mire en el versículo 13, ¿qué nos dice? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros. Ahora Bernabé es un compañero. ¿Ve? Arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Ve? Ahora no dice Bernabé se aferró. ¿Ve? Si ahora nomás dice Pablo tomó el liderazgo, la iniciativa de seguir. ¿Ve? Bernabé muestra firmeza en sus convicciones. Como buen maestro, él no desecha a Juan Marcos. ¿Sí? Hechos 15:39 nos dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Sí? So él seguía viviendo en sus creencias, hermanos, por lo que él se guiaba. ¿Y qué pasó después de esto? Tiempo después, Pablo pide que manden al sobrino de Bernabé. ¿Verdad? Ahora Pablo es el que pide. En 2 de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué nos cuenta de Bernabé, hermanos? Que era un buen maestro también. Porque así enseñó y así mismo se desarrolló Juan Marcos. ¿Sí? Al grado de que ahora Pablo quiere verle, porque le es útil ahora para la obra. ¿Verdad? Él reconoce. Mas esto no quita lo que Bernabé ha hecho en todo esto. ¿Ve? Pero ya después de esto, yo no encontré más escritura donde dice Bernabé. ¿Ve? Bernabé él sigue, pero ya no se menciona. ¿Ve? Aquí en las escrituras. Por lo visto, podemos decir que Bernabé fue un buen maestro para su sobrino. Juan Marcos, aparte de esto, Marcos participó en escribir el Evangelio de Jesucristo, que lleva su nombre, ¿verdad? Así es que, ¿aprendió algo? Claro que sí, ¿verdad? En 1 Corintios 15:58, hermanos, mire lo que nos dice, y es lo que le comparto. 1 Corintios 15:58. Y esto es lo que debemos de mantener en mente, hermanos. Vean.
1 Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ve. Así es que en el Señor, hermanos, no vamos a perder. Ve. No vamos a perder. Al contrario, ve, si no es así, va a ser allá donde reciba, ve, su galardón. Ve. El Evangelio de Jesucristo se expandió a pesar de la oposición de judíos y gentiles. Se hizo por personas obedientes, llenos de fe y del Espíritu Santo, de confianza y leal a la obra de Cristo. Y uno de ellos fue Bernabé, hermanos. Así es que, a pesar de que no es fácil, hermanos, y créame que no lo es, para mí no lo es, aún esto de compartir a Cristo, porque siempre vamos a encontrar oposición, resistencia, pero uno, así como el Señor con nosotros, no se debe uno de forzarse en la persona, sino que debe de hacer que nuestras acciones para con el prójimo hablen para que ellos vean. Y esas son las acciones, hermanos, que van a atraer esa curiosidad y van a acercar para que pregunten, ¿cómo lo hiciste? Así es de que ya está en nosotros, hermanos, que vivamos lo que escuchamos y lo pongamos en acción. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.